tenés sitiada toda la ciudad. Sos el monito del circo de acá a la vuelta, te transformaste en este tiempo sin bailar. Muy bien, aquí estamos en un nuevo bloque de 678 con Gustavo López y con Leopoldo Moró. Y vamos a ver el próximo informe que tiene que ver con un spot del Sergio Massa, candidato a presidente Sergio Massa, y algunas otras cosas de la oposición. A ver. De la OPO. En el contexto de las irregularidades que involucran al PRO, Laura Alonso titubeó al ser preguntada sobre las inconsistencias del patrimonio declarado por Macri. Hace 8 años que hace política Mauricio Macri y hace 8 años que sus declaraciones juradas son públicas. Le prestó 18 palos a Caputo. Pero escúchame, Jonathan, todo está bien lo que hace Macri. Es imposible comparar una cosa con ¿Pero otra. por qué le presta a Caputo, que es contratista de la ciudad? Pero porque tendrá un préstamo que darle. No la estudié la declaración jurada de Mauricio. Pero porque tendrá un préstamo que darle. No la estudié la declaración jurada de Mauricio. La de Macri es un desastre. Es un desastre. Bueno, déjame que te diga, pero acá la tengo, la de Macri. Es muy curioso que 12 firmas propias las declaró a 1 centavo. No, la verdad que no la estudié. Bueno, estudiala, Laura. Te digo. La verdad que no la estudié. Bueno, estudiala, Laura. Te digo. Macri tiene más del 30% de su patrimonio en el exterior. Tiene cuentas en bancos de Suiza y en Estados Unidos. También declaró que le prestó el 35% de su fortuna a un asesor y contratista de la ciudad, Nicolás Caputo. Parece más un asiento contable más que un préstamo. 35% de su fortuna, 20 millones de pesos. Prestarle a un amigo, no será mucho. La propia Gabriela Michetti ya en 2008 había revelado que Caputo era parte de la mesa chica de las reuniones de Gabinete Pro. Nosotros los lunes almorzamos con Mauricio, con Horacio, con Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña, Mauricio, yo, y a veces están los más amigos de Mauricio, como puede ser Nicolás Caputo, como puede ser José Torello. Te pones una mesa más chica, la mesa chica. La famosa mesa chica. ¿Y sos socio de Tinelli en el Badajoz vos? No, eso dicen, pero soy muy amigo. Soy amigo de él y del otro que tiene socio, que es Nicky Caputo, que es compañero mío de colegio. Pero no sos socio de él. ¿Qué rol está Caputo en esa reunión? No, en este tema no estaba... Le contemos que Nicolás Caputo es un constructor muy importante, de la ciudad de Buenos Aires. Muy amigo de Mauricio. ¿Un amigo como asesor, va? Sí, absolutamente. No está asesor, porque él no está formalmente como asesor, pero es como una persona de mucha cercanía de Mauricio, que además ha generado una relación muy buena con todos nosotros, con Horacio, conmigo, con Marcos, con todos nosotros, y que está ahí. Y no solo eso, sino que Caputo aportó a la campaña de Macri. Entonces, ¿Macri le presta plata a su aportante de campaña? Cambiando de partido, ahora veamos las repercusiones que suscitó este spot de Massa. En la última semana, Sergio Massa hizo mucho énfasis en la posibilidad de reformar las leyes de seguridad y de defensa interior para permitir que el ejército, que las Fuerzas Armadas formen parte de la lucha contra el crimen organizado. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. No vamos a ser pasivos como este gobierno, no. Le declaramos la guerra al narcotráfico. ¿Qué opinión te merece este tipo de propuestas? Es una propuesta absolutamente efectista, electoralistas, que no resuelve el problema, que no reconoce las experiencias de otros países. Gran parte de los países que han involucrado a las Fuerzas Armadas en el combate contra el delito narco están reviendo y están reflexionando sobre esa posición, y en general las conclusiones no han sido positivas, y ha fracasado abiertamente esas propuestas. Nixon declaró la lucha contra el narcotráfico en el año 71, ¿no? I shall soon propose a revision of the entire federal criminal code, which will give us tougher penalties against drugs and against crime. So in the crusade for a drug-free America, the next step is to enforce a policy of zero tolerance of illegal drug use. So when we say no to drugs, it'll be clear that we mean absolutely none. Using illegal drugs is against the law. And if you risk doing drugs, you risk everything. And when you're caught, you will be punished. Some think there won't be room for them in jail.
will make room. The rules have changed. Well, obviously, if the expected results was that we would eliminate serious drug use in America and eliminate the narco trafficking networks, it hasn't worked. Han fracasado en todos los países que la han aplicado, que no han mejorado la situación, que en algunos casos la han empeorado, que se ha aumentado claramente el nivel de violencia en esas sociedades, que ha aumentado también la cantidad de víctimas inocentes, que países como en el caso de México están reviendo, que fue uno de los primeros que ingresó, está reviendo esa posición. Las Fuerzas Armadas han salido desprestigiadas cuando las han involucrado en cuestiones de seguridad interior. Se aumentaron los bolsones de corrupción hacia el interior de las Fuerzas Armadas. La propuesta se completa con la ley de derribo, que ahora la ha corrido de su campaña, que yo creo que la ha corrido a partir de que, claro, resultaba muy contradictorio, digamos, no tener un papa como Francisco parado en el Capitolio solicitándole a los Estados Unidos que terminen con la pena de muerte, un candidato a presidente argentino plantear la ley de derribo, que es pena de muerte sin juicio previo, digamos, ¿no? Massa dice que va a terminar con el narcotráfico, poniendo al ejército en las villas. A mí me suena medio nazi todo eso, y me parece que lo mejor que puede hacer es ir a las reuniones de comisión. Él forma parte Massa de la Comisión de Narcotráfico en el Congreso de la Nación, tampoco va nunca. Bueno, ¿qué le pareció, Moró? Bueno, hay dos partes en este informe. Uno, la generosidad que tiene Macri con sus amigos del colegio primario y secundario, en este caso Caputo, que forma parte de las tantas mentiras del PRO. El PRO ha logrado encontrarle una vuelta. Hay una técnica que es, podríamos llamarla de la cara de piedra, para mentir con soltura, digamos, ¿no? Creo que debe formar parte de los cursos que le da Durán Barba, porque viste que todo es muy de plástico en el PRO, ¿no? La definición de política, etcétera. Bueno, pero me parece que eso no tiene demasiada relevancia. En cuanto a la propuesta de Massa, bueno, efectivamente, como dice Rossi, hay ya experimentos hechos en este sentido y han salido muy mal. En el caso de México, después de haberse llevado adelante una intervención de las Fuerzas Armadas en la problemática del narcotráfico, que creo que lleva algo así como 9 años de ejercicio ya, bueno, produjo 50.000 miembros de las Fuerzas Armadas desertaron en México, que es prácticamente 1/3 del total de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, fueron infeccionadas por la corruptela, que significa el contacto directo con el narcotráfico. Todos sabemos de las masacres de estudiantes, etc. En la ciudad de Juárez muere más gente al año que en Afganistán. ¿Por qué? Bueno, porque las Fuerzas Armadas, por otra parte, tampoco están preparadas, no son fuerzas policiales, no están preparadas para ese tipo de combate y aplican toda la fuerza disuasoria, claro, y lo hacen con una brutalidad extraordinaria. Todo eso no impidió que el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos disminuyera. Así que es un verdadero desatino y además no se dan condiciones. La Argentina, felizmente, no es un país fronterizo con Estados Unidos, que es el mayor país de consumo de droga. Y tampoco somos productores. Por lo tanto, es como tratar de matar un mosquito con un cañonazo. Hay herramientas mucho más eficaces y muchísimo menos peligrosas y riesgosas. Y por otra parte, abrir el camino de la intervención de las Fuerzas Armadas es de alguna manera declarar la impotencia de la democracia para abordar y resolver este problema. Y en la Argentina la democracia no es impotente. Probablemente a Massa este spot, que además contiene una definición que a mí me preocupa mucho, cuando él dice atacar y bloquear las fronteras.
¿Cómo atacar la frontera? Será controlar la frontera, pero en cualquier momento va a venir una nota de protesta, no sé, de la Cancillería de Brasil, de Bolivia o de Chile. Por eso atacar y bloquear la frontera no tiene sentido. Pero hay que reconocer que tal vez esta propuesta y algunas más le ha permitido sostener un nivel de competitividad muy alto y yo creo que efectivamente deben de estar hoy casi cabeza a cabeza con Macri. ¿Nora? Sí, a mí la verdad me resulta preocupante la propuesta de Massa, porque supone un retroceso en dos leyes que han sido esas leyes, me parece que digamos, pilares del debate democrático en la Argentina, que son la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior, que prohíben la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos en la Argentina. Entonces me parece que esto realmente es lo peor de lo que se puede entender como un discurso electoralista, ¿no? Suponiendo que la mano dura y que poner a los militares a luchar contra el narcotráfico sea una solución sin tener en cuenta lo que ha sucedido en los países, bueno, latinoamericanos, como bien lo explicaba recién Leopoldo. El caso de México y de Colombia es paradigmático en ese sentido. Y también me parece que en realidad el candidato del Frente Renovador lo que tendría que hacer, o de UNA, que es la alianza con De la Sota, lo que tendría que hacer es explicar, me parece, las vinculaciones o las relaciones que tenía con el fiscal Novo, que era el fiscal que tenía a cargo la investigación sobre los asesinatos de narcos en el shopping de la zona norte, y que según las investigaciones judiciales aparecen comunicaciones telefónicas entre familiares directos de Massa y este fiscal, que lo único que hizo fue obstaculizar el proceso de investigación y mostrando una trama de connivencia entre la política, el poder judicial y el territorio liberado para los narcos en Argentina, con sede en Nordelta, es decir, en toda la zona de influencia directa del candidato del Frente Renovador. Y por otro lado, quería hacer un enganche con el informe anterior con respecto a quiénes son los candidatos, ¿no? Y en el informe anterior aparecía el final, así que a uno lo mueve para el chascarrillo de ese diálogo, qué sé yo, inefable entre Pino Solanas y Magdalena Ruiz Guiñazú. Y yo mirando ese diálogo recordaba que Pino Solanas es el senador por la minoría en la ciudad de Buenos Aires gracias a la arquitectura diseñada por Lilita Carrió. Ajá. Es el senador que nos legó la minoría porque en ese momento se oponía al PRO. Ahora, gracias también a su gran capacidad de constructora de alianzas políticas, tenemos a Mauricio Macri como candidato de Cambiemos. Y me parece que esto el electorado lo tiene que tener en claro. ¿Quiénes son los candidatos que pueden llegar a tener una posición expectante como representantes de la sociedad y después lo que hacen? Y volviendo a ese diálogo entre Pino Solanas y Magdalena Ruiz Guiñazú, la periodista decía que es triste que no haya mate cocido en Aerolíneas Argentinas. A mí me parece que es triste no retirarse a tiempo.